Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva semana, una nueva edición de Así son las cosas, el debate, en este regreso a la pantalla de Canal 13, la televisión abierta del sur de la provincia de Córdoba. Nos sintonizan también a través de Cablevisión Flow y en la TDA a través del canal 29.1. Una semana que va a ser particularmente breve por dos razones. El día viernes, porque es Viernes Santo, y el día jueves tampoco vamos a estar porque el canal transmite el partido de Boca, con lo cual el noticiero se adelanta, así que estaremos lunes, martes y miércoles con nuestro programa y espero que con la participación de ustedes, ya casi en la nochecita de este comenzado cuarto mes del año 2023, que nos va a tener con la atención puesta sobre todo en las cuestiones electorales, ¿no? Que por supuesto relacionan a cuánto acontecimiento ocurre. El tema del que vamos a hablar en la jornada de hoy está ligado con una de las acciones, tal vez haya otra tan importante como esta y derivada de esta, que condicionan el voto que viene, que está ligado con la situación social, económica. Y hoy vamos a hablar de la variable pobreza y de los números que arrojó el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, respecto del segundo semestre del año 2022. La percepción que todos tenemos es que en el comienzo de este 2023 esos números se han profundizado. No es que han mejorado, están más en alerta que nunca. Las variables ligadas con pobreza e indigencia. Antes de presentar a los invitados, quiero ponerlos en auto, sobre todo, de una comparativa en torno de... Sabemos que hay un promedio general del país de 39,5 de pobreza. Quiero mostrarles la tasa de pobreza en conglomerados parecidos a Río Cuarto que se miden en el país, por supuesto que con distintas características, para ver dónde está el Gran Río Cuarto, porque aquí se mide Río Cuarto y Las Higueras, no Olver, sino Río Cuarto y Las Higueras. Gran Rosario tiene el 33,2, que tiene un grave problema de inseguridad, pero como ustedes ven, tienen unos valores de pobreza el Gran Rosario menores que el resto de otros conglomerados. Gran Santa Fe, 39,2, Río Cuarto, 37,5, San Nicolás, Villa Constitución, 38,2 de pobreza, Gran Córdoba, 39,5, Gran Mendoza, 41,7 y el Gran San Luis, un número muy significativo para la provincia de San Luis, 45,2. Bueno, esas estadísticas que generalmente van a la frialdad de un Excel, tiene a gente, personas que padecen estas circunstancias. Bueno, vamos a analizarlo porque aquí hay responsabilidades y sobre todo el eje que nos planteamos es: el gobierno nacional está utilizando como argumento en su favor que el país está creciendo, que creció el año pasado, que creció en niveles superiores al 5%, pero también creció 2 puntos la pobreza. Ahí hay una ecuación que si uno la entrecruza, se pregunta cómo es que un país que crece tiene cada vez más pobres. Y es lo que vamos a tratar de responder con los invitados del día. Voy a saludar primero a Adriana Oviedo, que es la delegada del Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba. Gracias por venir, Adriana. Gracias. Muy amable. A Jorge Hernández, que es catedrático de la Universidad Nacional de Río Cuarto, licenciado en Economía. Gracias por venir, Jorge. Listo. Y a quien ahora se desempeña como presidente del bloque de Juntos por Río Cuarto en el Consejo Deliberante, pero que conoce muy bien los sectores marginales, humildes, porque trabajó mucho tiempo como subsecretario o secretario, no recuerdo en qué nivel estaba en el organigrama, pero conoce muy bien los barrios. Gracias por venir, Gonzalo. ¿Qué tal, muy Guillem? amable. Buenas Y tardes sigue a toda la visitándolo a los barrios. ¿Es de profundización preocupante el problema de la pobreza, por lo que se puede comparar lo que ocurría ahora con lo que ocurría 10 años atrás? Sí, lo que veo es una pobreza cada vez más violenta, cada vez más dura, que no solamente hay que analizar el nivel de ingreso para ver si se cumple con
la canasta básica total o la canasta básica alimentaria de la familia, sino lo que uno ve es que hay un sentimiento de exclusión que termina recayendo mucho en esta violencia que nosotros vivimos hoy y que palpitamos en la ciudad. ¿Y eso a qué se debe, Guillermo? Principalmente que uno se siente excluido del sistema laboral, se siente excluido del sistema social, se siente excluido del sistema educativo. Todo eso lleva a que uno no se sienta parte de este sistema social y económico en el cual vive y por lo tanto eso, vuelvo a repetir, genera niveles de violencia que se trasladan todos los días y que uno lo puede palpitar cuando camina por las calles de cualquier barrio de la ciudad. ¿Los mansos de ayer son los violentos de hoy? Exactamente, y uno lo ve principalmente en los jóvenes, ¿no? Cuando uno ve esos números, se tiene que detener en un detalle que es absolutamente preocupante y que el 55% de los menores de 15 años son pobres. Entonces, sí, en los menores aumenta el porcentaje. En los menores y en las mujeres, eso hace que el proyecto de vida de un joven no tenga más allá de 24 horas. Yo siempre digo, bueno, ¿por qué tiene que ver la pobreza con la violencia, con la inseguridad, con las adicciones? Bueno, porque hoy te levantás, un chico de un barrio, y su proyecto de vida no dura más de 24 horas. Entonces, digo, sale a matar o morir todos los días, y mañana ve de nuevo qué pasa, y pasado ve de nuevo qué pasa, pero no se siente parte de la sociedad en la cual habita. Y eso creo que hace, y ahí vuelvo al comienzo, de que la pobreza ya no sea la misma de antes, sino que sea cada vez más cruenta, cada vez más violenta y cada vez más difícil. Si uno preguntara por Río Cuarto, fuera de la ciudad, cualquiera diría que es una ciudad próspera, rica. Pero sin embargo tiene unos niveles de pobreza que ¿cómo se explican, Jorge? Bueno, tienen que ver, en mi opinión, ¿no?, con los crecientes niveles de desigualdad que se están registrando no solamente en la ciudad, sino es la tendencia de los modelos de acumulación que están imperando en el mundo, ¿no? Cada vez los ricos son extremadamente más ricos y los pobres son cada vez más penosamente pobres, ¿no? En esto de asociar la pobreza con la violencia es algo que yo querría llamar un poco a la reflexión acerca de una relación tan directa, lineal, ¿no? Hay delincuentes que son pobres y delincuentes que no lo son. No sé cuáles son las proporciones. En general tiene mayor visibilidad la violencia de los pobres. Pero cuando uno mira, por ejemplo, las estadísticas y ve la cantidad de gente pobre, ¿no?, los que están... Cuando uno cruza la información de la EPH vinculada al trabajo, a la pobreza y a la indigencia, y... la EPH es la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares. Yo sé que ustedes simplifican, así es. Pero hay veces que no se sabe de dónde viene el dato. Así es el instrumento por el cual se relevan las características socioeconómicas de la población. Se publica, por un lado, este informe sobre la pobreza, la indigencia, se publica informe sobre el trabajo y sobre la distribución del ingreso. Cuando uno hace algunos cruces entre estas tres dimensiones, encuentra que hay tanta cantidad de gente pobre, ¿sí?, que trabaja en condiciones tan denigrantes que es casi una afrenta señalar que los pobres no quieren trabajar o que los pobres son violentos, ¿no? Que la violencia está en la pobreza y no se mira la violencia de otros sectores. O el caso, supongo que todos conocen, el episodio que hoy ha transitado el ministro de Justicia de... Sí, que tuvo un detonante también el episodio, ¿no? Que tuvo un detonante de una actitud de un policía pegándole a un trabajador del volante que estaba dialogando con otro policía, vino y le plantó un... Y hubo uno previo que fue la muerte de un trabajador. Exactamente. ¿Sí? Y estos episodios violentos tienen un componente de trabajadores, no necesariamente marginales, ni siquiera trabajadores necesariamente pobres, ¿no? Al medio puede haber otras cosas, como denuncia el ministro, que se verán más adelante. Pero a mí me parece que es un problema hacer este vínculo tan directo y casi exclusivo entre violencia y pobreza, ¿no? Yo creo que la pobreza todavía en este país tiene
sí comparto, ¿no es cierto?, hay una pérdida de proyectos y eso es un problema, pero que hay una cantidad tan inmensa de pobres, abnegados trabajadores, ¿sí?, en condiciones tan degradantes que es difícil comprenderlo. Y que no son violentos. Que no son violentos y que es difícil comprenderlo desde esta posición que nos ha tocado afortunada a Antes que avance nosotros. con el argumento económico, quiero ver si quiere corregir la plana. No, yo estoy convencido de lo que digo porque lo digo todos los días en los barrios. A mí no me lo cuentan, a veces es importante hacer análisis de las estadísticas, me gusta, me interesa saber cuál es el porcentaje de pobres que hay en Argentina, en Río Cuarto. Ahora, cuando uno va al barrio y ve que esa gente se siente absolutamente excluida del lugar en el que habita, uno ve violencia y esa violencia tiene que ver con que la dirigencia política no ha sabido... ¿En qué se traduce esa violencia? Esa persona sale a la calle, le pega a otra, roba, a ver, está enojada, ¿eso es un componente violento? Hay una situación de enojo, de hartazgo en toda la sociedad, pero principalmente uno lo ve en los niveles más humildes de la sociedad. ¿Por qué? Porque aún con el acompañamiento del Estado, que es importante, por ejemplo, la transferencia que se hace a través de la tarjeta alimentaria, a través de la asignación universal, a través de las jubilaciones, bueno, eso ha ido perdiendo todos los días con la inflación, en algunos casos un 10%, en otro caso un 5%, bueno, esos sectores hoy no llegan a poder tener un plato de alimento, aún trabajando. Yo cuando digo, no digo los pobres son violentos, digo el sector en el cual habita, violencia simbólica, la pobreza se ha convertido, digo, la verdad que es un concepto interesante esto de la violencia simbólica. Sí. No la violencia directa. Exactamente, digo, y eso me parece... Por eso lo alentaba que corrigiera la plana, porque yo entendí que usted se refería a una cuestión que no es que esa persona sale, va y agrede físicamente o empieza a insultar. Tendrá sus enojos, su maldad, pero es violencia simbólica. Y hay mucha gente que no ve proyectos de futuro. Y hay un porcentaje, Guillermo, que yo coincido, que trabaja. Y eso es también a veces lo que genera mucho enojo, porque hoy aún trabajando, hasta un trabajo formal, hace que uno esté por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Y eso significa llegar todos los días y ni siquiera poder garantizarle a tus hijos. Bueno, y esto se da en un escenario en donde el Estado está presente, pero sin embargo es cuestionado por esa ayuda. El Estado está presente, pero no alcanza, Adriana. ¿Ustedes ven que cada vez más demanda se presenta? Mira, en realidad nosotros en este análisis decimos, a ver, Córdoba no es la excepción, ¿sí? Córdoba está inmersa en un universo, el mundo y la política globalizada te da un contexto. A esto también lo tenemos que ligar, obviamente, a la economía nacional. ¿Sí? En base a eso, la pobreza ha ido creciendo, eso no es un desconocimiento, al contrario, lo vamos viendo día a día, cómo crece la pobreza y cómo los salarios no llegan, no alcanzan Hoy la clase media tristemente ha dejado de existir, pero en este contexto te decía, si bien las ayudas van siendo más requeridas, nosotros no lo podemos palpar porque tenemos una manera de trabajar en una articulación descentralizada con todos los municipios, ¿sí? El gobierno de la provincia de Córdoba, a través de cada municipio no llega comuna, con la ayuda directa, sino tercerizado. Claro, lo vamos delegando o lo vamos plasmando en los municipios. Entonces, la ayuda directa... ¿No tienen de los municipios más demanda? No. A ver, sí tenemos más demanda, nosotros en qué lo podemos ver reflejado, en la cantidad de personas que van a solicitar, y es lo que decía, yo no coincido con que sea la violencia exclusiva de un sector, sino que lo vamos viendo a lo largo de todos los programas que brinda el gobierno de la provincia. Hoy, antes no tenías una clase media que te iba a solicitar, por ejemplo, la luz subsidiada, ¿sí? La tarifa social. Hoy lo tenemos, vos ves que son familias que jamás han ido a pedir colaboración al Estado y actualmente sí lo van a hacer. Entonces, en esta decadencia del poder adquisitivo se traslada no solo a los más humildes, sino que a todas las clases sociales. Esto es transversal a toda la sociedad. Entonces, ahí vos podés ir plasmando y viendo la demanda de la gente.
Esto lo vemos en eso, lo vemos en la tarjeta social, que es ¿Tienen otro una referencia recurso. porcentual de cuánto ha aumentado esa demanda? ¿20, 30, 40%? No, en realidad te digo básicamente no, porque nosotros en esto que es la transferencia de los fondos a los estados municipales, generalmente las ayudas se dan y se sustentan desde el ámbito municipal. Nosotros en lo que es el ministerio y en el ámbito provincial lo vamos haciendo en lo cotidiano. Esto se ha visto acentuado en este último periodo. Si vos me decís 2022, lo vimos incrementar, 2021, 2020, con pandemia no se pudo visibilizar, sí lo ves reflejado, qué sé yo, en esto de la salida del territorio. Pero en eso, Adriana, ¿hay un refuerzo de partida? Porque la oposición cuestiona al oficialismo provincial porque se destinan recursos para otra cosa y no para contención social. Mirá, los fondos de contención social, lo que es contención social, están muy sobre la mesa en el Estado provincial, a través de programas, como son la tarifa social, como lo es la luz solidaria, la tarifa solidaria, como son los planes o las tarjetas del comer juntos, no planes. Nosotros focalizamos todo lo que es la ayuda, no a través de planes, sino a través de programas. Tendemos a tener esta diferencia, darle dignidad a las personas. ¿Qué son los programas? ¿Dónde están puesto el foco y el hincapié fundamental de todo lo que son la ayuda hacia el vecino? A través de los Gonzalo, programas. esa ayuda a la que aludan, ¿ustedes ven que hay una presencia activa del gobierno provincial? Mira, yo te voy a dar un número que es alarmante. Recién hablábamos de los jóvenes, ¿no? Uno habla de pobreza y por ahí no, si no lo puede visualizar en algo concreto, dice, bueno, son pobres. Detrás de cada uno de ellos hay un pibe, una piba que no tiene ni siquiera para garantizar los alimentos básicos. Si nosotros mañana, ya que nos gusta mucho el fútbol, los argentinos, los cordobeses, hiciéramos un clásico entre Talleres y Belgrano, tendríamos o podríamos llenar 10 estadios de chicos menores de 15 años en la provincia de Córdoba. Estamos hablando de la provincia que está en el centro del país, la provincia de las universidades, de la producción, del trabajo, de la ciencia, de la tecnología. Bueno, eso es la decadencia por la cual estamos atravesando, que recién veía, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? Creo principalmente del Estado y de los dirigentes políticos, quienes son los que tienen que tomar las decisiones todos los días, obvio, quienes somos, y que si no se toman medidas rápidas, urgentes, esto va a seguir en crecimiento. ¿Por qué plantea Adriana el quiénes somos? Porque la oposición es corresponsable. Y sí. Acá somos todos actores políticos. Yo creo que por ahí es como que se quiere bajar toda la problemática del nivel nacional a la provincia de Córdoba. Y eso lejos está. Nosotros somos una provincia distinta, sí, con mucha riqueza, con mucho potencial y con una economía dentro del ámbito provincial saneada, ¿sí? No estamos exentos de tener todas estas problemáticas. Obvio que no. Estamos en un contexto dentro de un país que tiene muchísimos problemas económicos. La estadística de medición habla de que en Gran Córdoba bajó la pobreza. Bajó a partir de una decisión que en la anterior medición daba por encima de la media nacional la pobreza en Córdoba. ¿Qué hizo el gobierno? Reforzó las partidas. Entonces, evidentemente, cuando se ayuda a sectores desprotegidos... Es ahí donde yo quería ir en un principio que te decía. ¿Cuáles son las políticas? ¿Dónde están los refuerzos? Porque no es solo la asistencia, sino que es hacer hincapié en todo lo que es la inclusión laboral, que es tan importante. Gonzalo recién decía, a ver, ¿dónde está el problema? Nuestros jóvenes que lamentablemente no estudian porque tenemos una deserción escolar altísima. ¿Dónde está eso? En una política nacionalizada que también obviamente la vemos plasmada y reflejada en nuestra provincia. Adriana, en un gobierno que hace 25 años, casi 25 años que está, y que siempre ha tenido un discurso de diferenciarse con todos los gobiernos nacionales, sea de la identidad política que fuese, el macrismo con Cambiemos, con Cristina, con Néstor Kirchner o con Alberto, con un principio del cordobesismo. ¿No termina en ese aspecto, en lo social, teniendo un déficit, una deuda? Si se diferenciaba. Y el diferenciarse y teniendo el mismo problema que a nivel nacional, ¿no empieza a ser responsabilidad propia también? A ver, en esto que vos planteas, es
nosotros inmersos como sociedad, ¿cómo nos podemos diferenciar, si bien nos diferenciamos en tema político y cómo se actúa políticamente en Córdoba y cómo se lleva adelante la gestión política de la provincia, en lo que es la macroeconomía? Y esto nos involucra a todos. Indudablemente, la hiperinflación nos pega y le pega también al Estado provincial. ¿Por qué? Porque esto hace que se generen mucho menos recursos. ¿Cuánta cantidad de familias hoy no están pudiendo pagar sus impuestos? Que son las arcas y de donde el Estado puede ingresar todo lo que son los aportes económicos para trasladarlo a las políticas públicas que lleva adelante. Porque ¿la pobreza es culpa de la inflación? La pobreza es uno de los resultados de la inflación, ¿no? Pero hay un problema que me parece que es más estructural en la pobreza, que es cómo se está gestionando el mercado de trabajo. El mercado de trabajo es por donde ¿sí? Las personas que no tienen otros recursos que su propia fuerza de trabajo para encontrar un mango, ¿no? Hoy la tienen complicada. Por primera vez en la historia de la Argentina, un trabajador formal no puede acceder a una canasta básica de consumo. No todos, ¿no? Hay trabajadores formales que son pobres. Y eso tiene que ver con la inflación como vector que lo produce, ¿no? Pero las consecuencias que estructuralmente la generan son diferentes. Hoy ha habido un proceso de desempoderamiento del trabajo, ¿sí? De los trabajadores, que ha hecho que la renta de los trabajadores se transfiera a otros sectores de la sociedad, ¿no? Esto explica dos cuestiones: la redistribución funcional del ingreso. La redistribución funcional del ingreso es cuánto se lleva cada aportante de algo al proceso productivo, sea trabajo, sea capital, sea algún otro recurso. ¿Sí? Hoy el trabajo perdió una parte importante de lo que tenía. ¿Y a dónde fue a parar eso? Ha ido a parar en buena medida a lo que en las estadísticas se reconoce, se identifica como excedente bruto de explotación, que sería el capital más algunas otras cosas. Lo que ganan las empresas. No todas, porque vemos que cientos, miles de pymes, medianas empresas, padecen la situación. Y ahí hay un tema que a mí me parece que es central para la agenda política, ¿no? Que tiene que ver con la política tributaria. La política tributaria en la Argentina es extremadamente regresiva y en particular extremadamente gravosa para las clases medias, ¿sí? Las clases medias que tienen sus ingresos del mercado laboral o de la propia gestión de un capital, una pyme, ¿sí? ¿Cierra la ecuación país con crecimiento del 5% y pobreza creciendo del 2%? Sí, claro, es un modelo de desarrollo. Es un modelo de desarrollo que se viene impulsando en la Argentina desde casi los orígenes de la Argentina, ¿no? Donde lo importante es generar producción, lo importante y central es vender al exterior esa producción y con muy poca distribución. Poca voluntad política de generar un modelo de desarrollo que incluya, que reparta mejor. Y esa, digamos, lo que creció el país, ¿a dónde fue a parar? En este proceso de lo que se ha... A unas pocas empresas, los sectores concentrados. En unas pocas empresas, los sectores concentrados, fundamentalmente. ¿Y eso no se puede cambiar? Sí, se puede cambiar, con política se puede cambiar. Pero han pasado a lo largo de los años dirigentes de toda ideología y distintos modelos, y sin embargo eso sigue intacto. Ha habido diferentes etapas, el proceso distributivo ha sido diferente en diferentes etapas, ¿no? Uno mira la historia y ha tenido episodios, sí, el más significativo en términos de la violencia institucional y la violencia que recibieron los trabajadores fue el golpe de Estado del 76, ¿no? Donde cayó la participación de los trabajadores mucho más de 20 puntos, ¿no? Se había llegado más o menos a aquel famoso 50-50, ¿no? Y en 2 o 3 años después del golpe militar se pasa a 25%, ¿no? De ahí recuperar esa tremenda, esto que generó... Hace 47 años eso, ¿no? Hace 47 años, y remarla de ahí ha habido procesos
y bueno, lo que se conoce. Entonces, ¿no? ¿podemos decir Cambios. que es un fracaso de la política que tengamos esta pobreza o de los sectores o una virtud de los sectores concentrados que se quedan con la mayoría de lo que el país genera? Es lo que hacen los sectores concentrados, ¿no? Y la política y las sociedades que van convalidando estos procesos políticos, ¿no? Qué sé yo, recuerdo. La sociedad, el Fondo Monetario impuso en la gestión, me parece que fue de Menem, el IVA del 21%. El IVA del 21% es un disparate en términos nominal, en términos de volumen, igual, pero más y a los que pobres. es extremadamente regresivo, ¿no? Un pobre gasta toda su plata en consumo, que está grabado por el 21%. Un rico consume muchísimo menos que eso, ¿sí? Y la incidencia es mucho menor, ¿no? La proporcionalidad. La proporcionalidad es mucho menor. Esa por una parte. Los empresarios pymes tienen determinadas regulaciones y muy poco margen para modificar los impactos de la política tributaria. Algo venden en negro, evitan el IVA, algo... En economía no registrada, Así casi es. la mitad de la economía está no registrada. Las grandes empresas planifican a nivel global y tienen una incidencia de alrededor del 7% Pero sin embargo, de Jorge, su en este ingreso. escenario se plantea que lo que en realidad hace falta profundizar el ajuste. Bueno, profundizar el ajuste creo que va a generar niveles crecientes de pobreza. De pobreza y de marginalidad, extender este ciclo con la expansión de nuevos actores pobres, ¿no? Y ahí es donde yo estoy percibiendo, ¿no? una situación que es como una violencia nueva, ¿no? Bueno, le pregunto a Gonzalo, porque el referente que hizo alusión a esta cuestión, entre otros, es Ricardo López Murphy, que está dentro de Cambiemos o de uno de los sectores que está dentro de Cambiemos, y dijo que los subsidiados van a sufrir con lo que se venga si ganan. ¿Para que se solucione la pobreza es necesaria más pobreza? No, claramente, si al país le va mal y si llegamos a ingresar en una nueva crisis o más profunda que la actual, porque en crisis ya estamos desde hace tiempo, volver a recuperar a esos pobres que son expulsados y que caen bajo la línea de pobreza es absolutamente difícil para nuestro país. Entonces tenemos que tratar de generar algunos consensos básicos, por eso digo, más allá de las miradas, la pobreza es una inmoralidad. Tenemos que ponernos de acuerdo a través de diferentes miradas, obviamente somos parte de diferentes ofertas electorales, cumplimos funciones en diferentes partidos políticos, organismos, universidades, pero trabajar de manera conjunta para ver cómo hacemos para reducir la cantidad de pobres que hay, por lo menos en los lugares en los cuales nos toca habitar. Digo, ¿cómo hacemos para generar políticas públicas desde los primeros días del nacimiento de los niños que viven en los barrios populares, para ver cómo hacemos para que tengan una buena nutrición, una buena estimulación, acompañarlos hasta la escuela, que cuando estén en la escuela estén incluidos, pero a su vez... ¿Es posible, Gonzalo, en una sociedad tan polarizada que esto se pueda...? Yo estoy convencido de que sí, de que se puede de manera buena parte de los articulada. actores políticos no buscan ese consenso, sino más bien romper los pocos acuerdos que quedan. Creo, por eso repito, me parece que cada uno en sus localidades, nosotros podemos producir procesos de abajo hacia arriba, que sean colectivos, que sean entre todos, que sean de manera conjunto, con proyectos hacia dónde tenemos que ir. Y en eso, obviamente, quienes conducen los procesos tienen mayores responsabilidades, ¿no? Uno puede aportar la experiencia, puede decir por dónde hay que ir, seguramente puede estar en algunos casos equivocado, pero tiene que haber alguna convocatoria de parte de quien conduce los destinos del municipio diciendo, bueno, estos son 3 o 4 puntos en los cuales no importa cómo pensemos, pero vamos a tratar de ponernos de acuerdo y resolverlo. No podemos vivir, repito, en una ciudad tan pujante del interior productivo del país con casi 40% de pobres. Digo, eso tienen que ser los temas. Evidentemente recursos hay, porque hay 50 edificios en construcción. Nadie se mete a hacer una inversión de tanta envergadura, uno suma lo que, si no tiene un mercado.
hay un mercado, se supone que hay un mercado. Bueno, por eso pero digo, además también hay más pobreza. por eso tiene que haber un Estado inteligente que conduzca a esos excedentes, ¿no? Porque si uno... Cuando se refiere al Estado inteligente, ¿se refiere al municipio, a la provincia o a la nación? Sí, yo hago referencia a lo local, digo, si uno ve que vive en un sector productivo que genera excedente, cuando vive, por ejemplo, el sector productivo del campo, le va bien en las cosechas, si uno genera las condiciones para que las inversiones queden en Río Cuarto, se invierte aquí en la región, eso genera trabajo, moviliza la economía, digo, ese tiene que ser el Estado articulador con todos los actores de una sociedad. Por eso recién yo te decía, leía, la responsabilidad es de la dirigencia política, de los empresarios, es de la sociedad en su conjunto. Quienes tienen que conducir ese proceso son los dirigentes. A mí no me gusta el argumento fácil de echarle siempre la culpa a los políticos, ¿no? Porque echarle la culpa a todos. Hay en una sociedad en donde estas condiciones benefician a determinados sectores, evidentemente también hay, no digo responsabilidad directa, pero sabemos que hay grupos de presión que imponen su lógica, imponen sus leyes. Bueno, pero ahí tienen que estar las decisiones de quienes toman, por ejemplo, todos los días se conducen los destinos del Estado. Digo, la dirigencia política también tiene que asumir esa responsabilidad, porque si no, solamente haríamos la parte fácil, vamos, inauguramos las obras, nos sacamos una foto. Bueno, conducir los destinos del Estado pero también aquí, tiene que ver con pelearse con aquellos que hay que pelearse y defender los intereses de aquellos que están en una situación más desprotegida. Pero usted tuvo, digo, su partido político tuvo un presidente que se tuvo que ir 6 meses antes. Alfonsín tuvo que dejar por el 6 meses antes porque los grupos económicos un día le dijeron no va más usted. El hombre que militó para que eso ocurriera era Domingo Felipe Cavallo, que hace un mes lo homenajearon en la Fundación Mediterránea. Entonces, y ahí estaban sentados referentes de su partido. Y fue ministro de la Economía de la Rúa. Entonces, ahí da la sensación que no ponerse de acuerdo implica asumir, bueno, asumamos todos en que hemos errado. Absolutamente. Por eso cuando recién hacía referencia, no entré en un debate si es mayor responsabilidad del peronismo de la provincia, del peronismo de la nación, digo que estuvieron en un proceso durante muchísimos años, digo, hoy ponerse a echar culpas cuando tenemos 4 de cada 10 argentinos bajo la línea de pobreza, cuando tenemos 55% de jóvenes bajo la línea de pobreza, la verdad que es inmoral dar esta discusión. Pero ¿por qué traslado también la responsabilidad de los empresarios concentrados? No estoy hablando ni de la pyme, ni el mediano empresario, que la pelea todos los días, que padece. Pero bueno, había un acuerdo de precios, 10 empresas. Ya lo incumplieron las empresas, se sentaron con el gobierno, firmaron un acuerdo y lo incumplieron. Y están mandando listas de precios con mayor inflación. Y cuando uno ve los balances de esas empresas, ¿les va bien o les va mal? No, les va excepcionalmente bien, hay una ganancia que incluso es mayor que la de la época del macrismo. Las empresas ganan, pero nosotros tenemos pobreza ahora. Entonces hay algo ahí que nos cierra, que evidentemente nos cierra, y con los políticos que sea, de la ideología que sea, evidentemente hay sectores que se siguen beneficiando porque tienen un poder que no sé si se la da la debilidad política de los gobernantes de turno o se la da el modelo económico, la materia económica del país, Jorge. ¿Por qué son intocables? Son intocables porque tienen la posibilidad de comprar, corromper, generar estrategias como las que no tienen el común de los mortales, ¿no? Esto es lo que hablaba de la planificación impositiva global, ¿no? Son personas, al fin, atrás termina habiendo personas, ¿no? Son corporaciones conducidas por personas que tienen privilegios y que los ejercen, ¿no? Y entre esas acciones está la persuasión acerca de que su interés es el interés de la gente, ¿no? La persuasión o la imposición, porque también tienen a la justicia a su lado. A veces la imposición, ¿no? Pero fundamentalmente me parece que tiene que ver con la persuasión, ¿no? De que hay que crecer para distribuir, para estar bien, ¿no? Y a mí me parece que esta situación, la que estamos atravesando de crecimiento del producto con crecimiento de pobreza, está interpelando sobre a los políticos, que son los que están más expuestos, ¿no? Pero también está interpelando a la academia, a la ciencia, ¿no? Acerca de estas enseñanzas que produce, ¿sí? Acerca de cómo funcionan los modelos de desarrollo,
¿sí? A mí me parece que esto tiene que revisarse, ¿no? Revisarse los modelos con menos complejidad regulatoria, cuáles son los resultados que han tenido, ¿no? Los modelos donde la transferencia de renta ha ido a los sectores más concentrados de la economía y su relación con la dinámica del producto, ¿no? Yo lo que veo es que en los momentos, en los procesos más liberalizados de la economía argentina y también del mundo, en la Argentina con más intensidad, y donde se han producido transferencias de rentas del trabajo al capital, no necesariamente han sido los procesos en los que la economía argentina ha recibido mayores inversiones, ¿no? Las inversiones parece que tienen una dinámica que es diferente a la que enseña la teoría económica convencional. Y ahí es donde digo, también la academia tiene que revisar sus manuales, mirar qué pasa en el mundo y cómo se lleva el mundo real con su teoría, ¿no? Bueno, para colmo, en un mundo donde los niveles de pobreza en los países centrales están aumentando, digamos. No es que la solución esté ahí. Estados Unidos padece el aumento de la pobreza, lo padece Inglaterra, lo padece Francia, lo padece Italia. Bueno, hay una idea también instalada que hay que terminar con el asistencialismo, porque el asistencialismo es funcionar a los políticos. Darle cosas a los pobres los mantiene cautivos. ¿Esto es así? Se lo pregunto a Adriana. Mira, yo creo que todo lo que son planes en asistencia es malo. Si vos ves, nosotros charlábamos y voy a decir, todo lo que son, una cosa son los planes, otra cosa son los programas. ¿Por qué los programas? El porqué de los programas. Vuelvo al tema anterior. ¿Cuál es la diferencia entre programa y asistencia? Y el programa es el que te da herramientas, te brinda herramientas para poder insertarte socialmente. ¿Sí? Si vos te incluís dentro de un programa, vamos a tomar, por ejemplo, hoy tenemos activo el PPP. Que capta a los jóvenes de 18 a 24 años. Le da la posibilidad y la chance de conseguir un trabajo. Si bien en un principio subsidiado por el Estado, tiene una contraprestación laboral, tiene que cumplir determinada carga horaria. ¿Y asistencialismo qué sería? Darle un bolsón. Y es darle el bolsón y es el darle, y eso genera más pobreza. Y también, pero la provincia no hace asistencialismo, que usted dice que está mal. No, nosotros no hacemos eso porque es lo que yo te decía. Una cosa, los programas buscan erradicar todo lo que es la dádiva política, el bolsón. A ver, si bien hay familias que lo reciben, que el municipio bueno, sí da lo bolsones. reciben, pero hay familias que están dentro de un contexto que es distinto, porque vos decís, son familias clase media, trabajadoras, que no llegan a fin de mes. Entonces vos lo podés ayudar con estos programas. O hay familias que tienen un trabajo que no es un trabajo formal, pero tienen su ingreso económico y pasan por situaciones adversas en determinada cantidad en un periodo de tiempo. Bueno, entonces se los acompaña en ese periodo. Pero esto no tiene que ser permanente. Tiene que ser acotado en el tiempo y en la situación. ¿Qué hay que buscar? Hay que buscar que cada familia tenga su autonomía. ¿La asignación universal para usted es un plan o es asistencialismo? Yo creo que la asignación universal es un programa que viene a ayudar y a contemplar a muchas familias como era antiguamente el salario familiar. Hoy no lo percibe el jefe de familia o el que está en blanqueado o en situación formal de empleo y lo recibe la esposa. Ese tipo de herramienta no le parece mal. No me parece mal porque eso está destinado y como está articulado para que los niños puedan asistir a la escuela, para que tengan todas las herramientas necesarias para la escolaridad y para, bueno, es también dar dignidad. Sí. Cuando viene Gonzalo Milei y dice vamos a terminar con todos los planes, el asistencialismo, listo, se acabó, que cada uno se la arregle como pueda. Y ese discurso prende mucho en buena parte de la sociedad. ¿Hay que terminar con el asistencialismo? Los sectores que menos tienen, ¿hay que dejar de asistirlos? Primero creo que Milei habla desde el desconocimiento absoluto de poder conducir los destinos del Estado. Digo, da títulos que obviamente en un contexto antipolítico y con mucho enojo, pegan. Volviendo a lo anterior, el Estado tiene la obligación de asistir. En todo caso, lo que tiene es que definir bajo qué concepto asiste. Digo, y ahí que no se confunda el asistencialismo con la asistencia. Que el Estado tiene que garantizar a los de menos recursos el alimento o la vivienda, bueno, está
establecido hasta constitucionalmente. El tema es cómo. El Si uno trata de fomentar para que las familias todos los días tengan el hábito de cocinarse en su casa, que se sienten en una mesa, que se fortalezca la familia, de que la mamá o el papá sean los que cocinan, los que compartan, los que se trasladan los valores familiares, donde, bueno, eso es una forma donde el Estado puede asistir. ¿Cómo? Trasladando los alimentos para que se cocinen en su casa. Así hay muchísimos ejemplos y siempre se tiene que buscar la salida de la pobreza de manera colectiva y no de manera individual, haciendo recortes en ese proceso. Me parece que si hay un Estado presente, pero con una visión de que no sea asistencialista, sino que sea la de promover a esa familia para que salga de la pobreza. Yo siempre doy un ejemplo. Si vos tenés 10 pesos y tenés 10 personas y le das un peso a cada una, lo único que haces es justicia social, si querés llamarlo de alguna manera, asistencialista, porque le terminás dando un peso a cada uno y no resolvés nada. Lo que tenés que ver es cuál es la capacidad que tiene esa persona, ver cómo hago para darle la cantidad de dinero, la transferencia que cada uno de acuerdo a sus capacidades necesita, para tratar de que cada vez sean menos lo que necesiten de esa ayuda del Estado. Y ahí creo que trabajamos en una justicia social. Pero ahora, en la emergencia, porque ahora son cada vez más, porque cada vez que aumenta la pobreza, aumenta el bolsón, el núcleo duro de personas que necesitan ayuda, aumenta de manera exponencial. A ver, vivimos en un país en donde desde hace muchísimos años estamos en una situación similar a esta. Por lo tanto, digo, entiendo el contexto, entiendo la coyuntura, pero eso no tiene que hacer a que el Estado elija el atajo más corto, ¿no? Sino que aún en estas situaciones podemos tener un Estado local, digo, o provincial, que son los que están más cercanos a la gente, obviamente sin romper con estas herramientas, como por ejemplo la asignación universal. Pues yo coincido, digo, detrás de eso hay el fomento de que el niño vaya a la escuela, de que tenga el cuidado de crecimiento y desarrollo de su salud de manera permanente. Digo, han sido pasos hacia adelante. Lo que no tenemos que hacer es, en base a la emergencia, romper algunos programas o romper algunos criterios que están establecidos, porque los números son inmensos. Jorge, económicamente, la ayuda que el Estado destina a los sectores más postergados, ¿es significativa en el PBI? No es tan relevante, no es tan relevante. Es relevante para las familias, no es tan relevante. O sea que podría dar más ayuda, debería dar más ayuda. Se podría redefinir el sistema de reparto, distribución secundaria, ¿no? Esto hablamos, recién decía de la distribución que se produce en el propio proceso productivo, en el mercado entre el capital y el trabajo, ¿no? El Estado siempre ha venido jugando un rol de distribuidor secundario. Toma recursos de la sociedad y los pone en otro lugar de la sociedad, tratando de generar dos cuestiones. Una, un aporte al desarrollo económico del país, y otra al bienestar de las personas, ¿no? Y aquí es donde me parece que la sociedad argentina y también la sociedad global debe pensar cómo reestructura los sectores y los lugares donde se capturan los recursos y donde se ponen. La asignación universal por hijo es un programa que tiene una larga historia de debates académicos y algunas experiencias de implementación en algunos países. Algunos países han tenido la propuesta, las sociedades de algunos países, creo que Suiza tuvo la propuesta del gobierno de generar un programa de asignación universal. Y la sociedad, el salario universal, la sociedad lo rechazó, tiene niveles... Acá algunos lo han propuesto, incluso en la Argentina. Claro, ¿no? Y a mí me parece que ese es un tema que tiene que tener una alta presencia en el debate. Lo que pasa es que si uno establece un salario universal, en el supuesto que saliera, contrafáctico, ¿no? En este escenario pareciera difícil. Pero si no se controla la inflación, recién veía un mensaje al pasar y no quiero, porque a veces las inquietudes de los televidentes son más interesantes que las preguntas que puedo hacer yo. Hablaban respecto de que los que generan la inflación es el sector financiero, los bancos, o la especulación financiera, que a veces son los bancos y algunos sectores. Algunas de las empresas concentradas también tienen la lógica de ganar plata
con la producción y con la especulación a la vez. ¿Es el sector financiero? Hoy seguimos teniendo la misma ley de identidad financiera de 1976. Nadie la tocó. ¿Por qué nadie se le anima a eso? No tiene respuesta. Creo que no tengo respuesta desde la economía, ¿no? Sí, sí. Uno, es difícil, me da la impresión que es difícil desde la política disputar con algunos. Los bancos son intocables, pero acá hay en el mundo, ¿no? Acá en Suiza lo salvaron, en Estados Unidos lo salvaron, en todos lados, en España lo salvaron, en todos lados lo salvan. Sí, con dos modelos que han sido diferentes. En la crisis del 2008 salvan a los bancos salvan a los banqueros que se hicieron ricos, mucho más ricos de lo que ya eran, con recursos públicos, ¿no? Y ahí es donde digo, las sociedades tienen que ver a dónde ponen los recursos, ¿sí? Y este nuevo apoyo de los gobiernos centrales a la crisis bancaria es diferente, ha sido a los depositantes, a los bancos. Y acá me parece, bueno, que esto es central por lo que viene del mundo del trabajo. Lo que viene del mundo del trabajo es una sociedad con cada vez menos trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a repartir el trabajo? ¿Cómo se van a repartir los ingresos? Me parece que va a ser central, ¿no? Central. Adriana, para ir finalizando, ¿ustedes están sondeando los sectores más postergados para ver si hay ahí un aumento de la demanda para contenerla? ¿Hay un trabajo frente a este escenario? Sí, nosotros trabajamos de manera permanente en el territorio. Por ahí no lo visibilizamos, pero estamos en contacto permanente con organizaciones, con gente que está en los nosotros merenderos. los vemos trabajar en los hechos excepcionales, en la tragedia, cuando se viene una tormenta, en alguno pero en el día a día, en el problema silencioso de la inflación que golpea y genera hambre. Infinidad de programas con los cuales estamos en permanente contacto con la población, yendo al territorio, visitando las organizaciones. ¿Cuántas personas están asistiendo en Río Cuarto? ¿Tienen un registro desde la provincia? Nosotros con programas, con programas específicamente, actualmente lo que es tarjeta social, que es un programa que se contrapone con lo que es tarjeta alimentar, porque al hacer cruce de datos vos vas teniendo que pueden incluirse o no en determinada cantidad de programas. Actualmente solo en la ciudad tenemos 1.000 beneficiarios de tarjeta social, tenemos por otro lado la tarjeta social que es para celíacos o para pacientes oncológicos, tenemos ahí 300 beneficiarios, que esos son excepciones, ¿sí? Para todas las familias. Poquito para un nivel de pobreza. Lo que pasa es que solo está contemplado en ese programa exclusivamente, están contempladas todas las familias que no poseen obra social, ¿sí? Y que están atravesando esa situación de enfermedad. Entonces, lo otro está contemplado, todo lo que es asignación universal, que allí sí hacemos todo lo que es cruce de datos, todo lo que es asignación universal y tarjeta alimentar. Después tenemos incluidos nosotros a la mayoría de los niños en lo que es el PAICOR, que es un programa que ya tiene más de 30 años dentro de la provincia y se convirtió en ley en el 2019. Todo lo que es PAICOR tenemos incluido en todas las escuelas de la periferia de la ciudad, todo lo que es PAICOR, te decía, y todo lo que es el programa Más Leche, Más Proteína, que también contempla niños desde su nacimiento hasta los 14 años y ahora se ha extendido hasta la terminalidad del secundario. Digamos, tenemos un abanico y una inclusión. Hoy el padrón de niños contemplados en Más Leche, Más Proteína, la verdad que no lo recuerdo, pero bueno, tenemos no detectan acerca de situaciones críticas. Digo, no me gusta utilizar palabras que a veces se han vaciado de contenido, pero no ven situaciones sensibles de alarma o alerta social en distintos sectores como para reforzar la asistencia. ¿No tienen registro de esto? Mira, en ese concretamente no. A ver, que vemos situaciones complejas, sí, lo vemos. Yo atravieso 2 ministerios y si no lo veo en un ministerio, lo veo en el otro, ¿sí? Entonces vos decís, estoy concretamente en el tema de lo que es violencia de género y violencia intrafamiliar. Entonces, cuando vos no podés contemplar y ver las situaciones de riesgo dentro de lo que es la pobreza extrema, si se quiere, o todo lo que es el ámbito de la vulnerabilidad social, también lo ves contemplado dentro del otro ministerio y ahí haces el cruce de lo que son las situaciones por las que atraviesan muchísimas familias de la ciudad. Gonzalo, usted aspira a ser intendente de Río Cuarto. Viene trabajando hace mucho tiempo en una realidad social que es lacerante, de los que más necesitan. Uno supone que se debe sentir frustrado porque el problema, en lugar de ceder, se profundiza. ¿Cómo cambia esa lógica de una ciudad
tan desigual? Bueno, es realmente la pobreza muy compleja, por eso y es multidimensional y hay que tener una estrategia, un plan, hay que tener un proyecto para poder sacar la ciudad de esta situación, más allá de que hay un contexto social y económico, macroeconómico general. A mí nunca me gusta esquivarle a lo que pasa en Río Cuarto y qué podemos hacer desde Río Cuarto, porque si no simplemente simplificamos diciendo, bueno, el problema es macroeconómico. Y te repito, me parece que tenemos la posibilidad de vivir en una ciudad intermedia que si tenemos cercanía territorial con desarrollo en cada uno de los barrios y cercanía. Bueno, digo, hay que establecer estrategias desde los estados locales que puedan colaborar en ese sentido. Digo, tenemos más de 700 agentes entre deporte, salud, educación, desarrollo social. Si nosotros podemos darle organización, más descentralización territorial del Estado, cercanía, como te decía, desde el comienzo de los primeros días, identificarlo, tenemos la posibilidad de llegar a cada casa a través de cada dispensario, a través de cada trabajador de la salud. Me parece que tenemos condiciones en la ciudad para entre todos sacar de esta situación de pobreza, porque siempre digo, no va a alcanzar si no nos hacemos cargos entre todos, si no tenemos la estrategia que tenemos que tener en que todos se vayan a vivir al country para poder vivir o más seguro, o más inclusivo. Es una responsabilidad que tenemos que enfrentar entre todos. Gracias por venir, Gonzalo. No, por favor, gracias. Jorge, Gracias. Muy amable. Gracias por ayudarnos a pensar y sacarnos las dudas que tenemos respecto de esta cuestión, o alimentarlas, que también es un buen ejercicio. Muy amable. Con ustedes nos encontramos mañana. Mañana vamos a hablar de las elecciones en la universidad. ¿Se acuerdan que vinieron 3 candidatos? Bueno, ya no quedan. Quedan 2. Mañana vamos a hablar con los claustros, con los representantes de los estudiantes, de los no docentes, de los docentes, de los graduados, para ver qué universidad le están pidiendo a los 2 candidatos, a un candidato y a una candidata que quedaron en camino. Bueno, de esto hablaremos porque la otra semana son las elecciones, así que los espero en Así Son las Cosas. Gracias por estar ahí.